Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar la función sort para ordenar un vector de strings. Aquí vemos que he creado un vector llamado v, en este caso de strings. Le estoy poniendo uno, lo estoy inicializando con una serie de strings. Están en desorden alfabético. Entonces luego invoco a sort desde begin hasta end y imprimo lo que obtengo. Vamos a ver si eso resulta. Pues como pueden ver, ¿verdad? El output me queda en orden alfabético, porque dentro del vector pues se ordenaron, luego de sort, ¿verdad? Sort logró ordenarnos alfabéticamente, disculpen el trabalengua. Entonces, igual que vimos en el video anterior, si yo utilizo la función greater, le digo que lo que va a recibir es ¿verdad? Un vector con strings. Aquí tiene que estar el tipo del, del elemento que tenga el vector adentro. Pues si le paso como tercer parámetro a mi función sort, le paso esa función greater, como ese es el inverso de la función menor que, pues ahora veamos que cuando lo corro me quedan los strings ordenados al revés que como antes. ¿Okay? Ahora, ¿qué, qué, qué podríamos hacer si a nosotros nos interesara que el orden de esas palabras, en vez de ser el orden ese alfabético estándar, fuese por el largo del string? Es decir, primero los strings más cortitos y al final los más largos. Pues vamos a ver. Resulta que uno puede, esa tercera función, uno la puede definir a la función que tú quieras. Y tú lo que tienes que pensar cuando estás creando esa nueva función es cómo se van a comparar esos strings durante ese proceso de sorting. Si tú quieres compararlo en términos de su largo, pues la función que tú vas a poner acá, en este tercer parámetro, debe comparar en base al largo. Ok, vamos a crear esa función. Esa función se puede llamar como tú quieras. Lo único que, como es una función que se va a utilizar para comparar, debe devolver un resultado tipo booleano. Así que yo le voy a llamar myComparison. ¿Okay? Esta es la función que se va a invocar durante ese proceso de sorting para decidir si un string es menor, entre comillas, que otro. Bueno, pues como esa función va a comparar dos strings, los parámetros que va a recibir son dos strings. Y yo los voy a declarar de tipo constante y los voy a pasar por referencia porque eso es una buena práctica de programación. Y mi primer string, para propósitos de los parámetros estos que se van a recibir, lo voy a llamar A y al otro le voy a llamar B. ¿Okay? Y en esta función lo que yo tengo que pensar es en lo siguiente. ¿Cómo yo voy a comparar esos strings que me llegan? Si lo voy a comparar de la manera usual, pues no tendría que estar haciendo esta función, ¿verdad? Pero ahora en este ejemplo yo estoy asumiendo que yo los quiero comparar en términos de tamaño. Pues la función que tú estás definiendo debe de devolver cierto cuando la comparación de si un string es menor que otro se haga cierta. En este caso, si yo quiero que cuando un string sea menor en largo que otro, la comparación sea cierta, pues yo podría devolver algo como esto. Return a.length menor que b length. Es decir, esta función va a devolver cierto cuando el primer string sea menor que el segundo. ¿Okay? Y ahora, para especificar que la función sort utilice esta función mía, myComparison, en vez de lo que utiliza por default, pues se la pongo como tercer parámetro. Ojo que este tercer parámetro simplemente le tenemos que poner el nombre de la función. Eso lo que está haciendo es que está recibiendo o está pasando como parámetro, mejor dicho, un puntero a la función que yo deseo utilizar. Y ya con esto se supone que si ahora lo corremos, vean que el orden ahora no es alfabético, es por primero las palabras más cortitas y después las más largas. Todo gracias a que redefiní la manera como se va a comportar el menor que en el sentido de para este sort. ¿Okay? Si queremos exagerarlo un poco, vamos a poner un animal que se llama XD. Pues ese se supone que ahora esté al principio de la lista. ¿Ve?
Alfabéticamente no quedaría al principio, pero por orden de largos, si ponemos los más cortitos al principio, pues fíjate cómo quedó al principio. Tú puedes definir nuevamente esta función a lo que tú quieras, ¿ok? Este, siempre y cuando, ¿verdad? Respetes las reglas de lo que se supone que haga esa función. Esa función recibe dos cosas como las que hay dentro del vector, en este caso son dos strings, y devuelve un booleano de acuerdo a cierta comparación. Si yo, por ejemplo, quisiera darle prioridad a las palabras que empiezan con C, yo quiero que esas siempre me queden al principio. Pues mira, como yo podría hacer eso. Yo podría poner que en cualquier situación donde la primera letra del primer string que estoy recibiendo como parámetro sea C, pues ahí devuelvo cierto. De lo contrario, falso. O mejor aún, ¿verdad? Mejor expresado que eso, de una manera más resumida, pues devolver el resultado de eso, de esa comparación. Estamos diciendo que en cualquier situación donde tengamos, por ejemplo, una palabra como caballo versus cualquier otra cosa, ¿verdad? El resultado de esa comparación, en este caso, cuando la primera letra tiene una C, pues va a ser cierto. Eso en el algoritmo de sorting va a hacer que las palabras que empiecen con C sean las menores y por lo tanto van a ser las que más al frente van a quedar la lista o en el vector ordenado. Vamos a probarlo. ¿Ven? Como ahora las palabras que empiezan con C son las que lideran ese vector. Vamos a poner otra palabra con C aquí, que sea bien larga. Caballo de Troya. Es bien larga, pero empieza con C y fíjate cómo está al principio. ¿Sí? Que ver, corre camino. Las palabras con C están al principio de la lista. Todo gracias a que definí mi función que se va a utilizar para comparar menor que en el contexto de sort.